Olá, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório de Jornalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e membro do Observatório de Jornalismo, e eu serei a host de vocês no episódio de hoje. Com a realização do terceiro Congresso Latino-Americano de Integração Regional, do Grupo de Reflexão sobre a Integração e Desenvolvimento da América Latina e o Caribe e a Europa, o GRIDALI, o Observatório realizou diversas entrevistas com professores e pesquisadores especialistas e referências nos estudos sobre regionalismo. Então, no podcast de hoje, conversamos com o professor doutor Edgar Javier Vieira Posada sobre a criação do GRIDALI e os atuais desafios do regionalismo no mundo. O professor Edgar é doutor em estudos latino-americanos pela Universidade de Paris III e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Javeriana de Bogotá. Atualmente, ele atua como diretor do Centro de Pensamento Global, CEPEG, da Universidade Cooperativa da Colômbia, e é coordenador do GRIDALI. Espero que vocês desfrutem desse episódio. Bueno, profesor Edgar Vieira Posada, muchísimas gracias por participar de esta entrevista con el Observatorio de Regionalismo. Es un gusto que esté acá con nosotros en Brasil, ¿no? Y claro, queremos empezar esta entrevista hablando acerca del GRIDALI, el grupo de reflexión acerca de la integración y desarrollo en América Latina y Caribe y Europa, ¿no? Como coordinador del GRIDALI, ¿nos podría contar un poco acerca de la historia del grupo, cómo lo has creado, sus trabajos y actividades? Claro que sí, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el GRIDALI ya tiene 7 años. Fue una idea para darle continuidad a un esfuerzo que no se pudo cumplir en la primera década de este siglo. En ese momento se pensó en tratar de hacer algo similar a lo que había hecho Europa en su momento. También tuvo en los años 80 paralizado su proceso de integración, y la manera de, podemos decir, forzar que se reactivara el proceso fue demostrar los costos de no hacerlo. Y fue cuando hubo esa propuesta y todo ese estudio de costos de no integración en diferentes áreas, con la cual en ese entonces el presidente de la Comisión, Jacques Delors, pudo lograr que los gobiernos se comprometieran a impulsar nuevamente la integración. Es gracias a ese estudio de costos de la integración que Europa construye para el 92 más de 300 reglamentos comunitarios de su mercado común y que profundiza la última fase de integración económica de una unión económica y monetaria. O sea que dio un resultado perfecto. Entonces, pues no por copiar, pero pensando en que hay ejemplos que son referentes a seguir, estuvimos pensando a comienzos del siglo en tratar de tener un equipo para hacer lo mismo. Y varias de las personas que hoy están en GRIDALI participaron en ese entonces, inclusive alcanzamos a hacer, apoyado por la CAF, una reunión en Bogotá de constitución de grupo. Pero mientras en el 2007 y 2008 se preparaban las propuestas de los trabajos a hacer, viene la crisis financiera mundial del 2008-2009, todos los gobiernos que iban a apoyar dicen que no tienen ni un peso, que no tienen dinero, y la idea murió. Entonces, simplemente unos años ya después, hace 7 años, hace el 2017, en una visita a México, estuvimos discutiendo con colegas que habían estado en esa reunión, ¿por qué no tratamos de seguir insistiendo a través de un grupo de reflexión en encontrar fórmulas, mecanismos, alternativas, pues para que esta integración funcione? Y a raíz de ello me animaron a que sobre el listado de correos que tenía de aquella reunión, contactar a gente. Y bueno, la respuesta fue magnífica. Primero, no se habían perdido tantos correos, todavía había gente que respondía al frente, y en segundo lugar, positivamente. Entonces, el grupo de una vez
comenzó un núcleo como de 35, 40 personas y el crecimiento ha sido extraordinario. Es decir, es que ya a los 3 años, 3, 4 años, el grupo tenía ya más de 200 expertos de 30 países, de más de 100 universidades de América Latina y Europa. Entonces, yo creo realmente que hay que sacarle provecho, utilizar este mecanismo. Es un mecanismo que no es de nadie en particular. Inclusive aclaro otra idea. No es de la Universidad Cooperativa de Colombia, de ninguna manera. Es un grupo de los académicos que lo conforman. Yo trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia y dirijo el Centro de Pensamiento Global, pues figuró obviamente por la universidad, pero aclaro, el Viridale no es un grupo de una universidad, esto no es del CEPEC, Universidad Cooperativa de Colombia, es de los académicos que han aceptado formar parte del grupo de reflexión. Y estuvimos muy decididos en hacer el tercer congreso. El primero había sido en Bogotá en el 2018, el segundo iba a ser en el 2020 presencial en Buenos Aires. Estaba todo definido con la Universidad Nacional de 3 de febrero para la UTREC, y vino el COVID, que evitó cualquier tipo de reunión presencial y no tuvimos más remedio. Un año después, ya en el 2021, de no demorar más y hacerlo de manera virtual. Pues ese fue entonces como en 2 semanas y media que grupo tras grupo iba haciendo sus contactos virtuales. La virtualidad facilitará algunas cosas, pero para mí quita un diálogo realmente directo, franco y de encuentro personal que me parece fundamental. Ahora entonces, a los 2 años, tercer congreso, y por eso pues hemos contactado en Brasil personas que ya estaban en el grupo. La profesora Yanina Nuque, por ejemplo, había asistido personalmente al primer congreso en Bogotá. Con la profesora Karina, pues también tenemos establecidos los vínculos a través de José Briceño, que estuvo trabajando 2 años con nosotros en Bogotá. Y el hecho de que Brasil es el segundo país en membresía del Viridale, que debe ejercer un liderazgo en la integración latinoamericana, por eso estamos acá. Y bueno, diga, América Latina vive un momento de muchos cambios. Me gustaría saber cuál es la importancia de tener un congreso ahora en Brasil y el significado de estar en Brasil con los grupos de académicos discutiendo la integración, sobre todo con la perspectiva que trae el nuevo gobierno de Lula da Silva. Esa es la razón. Acabo de decir, tiene que haber liderazgo en los procesos de integración. Eso de pensar que todos pueden marchar al igual, asumir iguales compromisos, responsabilidades, eso no es posible. Bueno, Europa una vez más nos da el ejemplo. El motor de la integración europea es el binomio Francia-Alemania, definitivamente. Y aquí yo pienso que en América Latina es igual, aquí hay un binomio. A veces la disputa que Brasil y México, no, yo creo que territorialmente ni Brasil tiene nada que hacer en el Caribe, en Centroamérica, ni México tiene nada que hacer en Sudamérica. Creo que hay un liderazgo natural de México en su área de influencia centroamericana y de Brasil en un área de influencia sudamericana. Pero sí se necesita liderazgo, sí se necesitan motores, países que tengan condiciones de jalonar, de empujar, de presidir, de representar, etc. Entonces, bueno, a medida que Brasil viene construyendo hace años una posición inclusive pues, de un jugador mundial, se construye a la medida que uno tiene un verdadero liderazgo regional. O sea que, entre otras, Brasil sin liderazgo sudamericano le queda más difícil asegurar un posicionamiento de jugador mundial. La expectativa nuevamente, después de ese periodo de cierre completo con Bolsonaro, de la llegada otra vez del presidente Lula, pues también reforzó totalmente la idea
de que era el momento porque alguna cosa tenía que salir nuevamente en materia de integración del gobierno actual de Lula. Y bueno, tuvimos la fortuna de que a pocos días de hacer el Congreso que estaba establecido, pues se hace la reunión del 30 de mayo, donde ya justamente se empieza a construir nuevamente una posición de integración sudamericana, y vamos a ver entonces ahora estos 12 países sudamericanos qué hoja de ruta en unos 120 días aparentemente nos van a tener. Y como decía yo en la instalación, ahí la idea es que el grupo de reflexión se vincule, participe, haga un seguimiento, profundice propuestas de las ideas allí sugeridas, en fin, vamos a tener nosotros también una hoja de ruta con las nuevas ideas del gobierno del presidente Lula. Para finalizar entonces nuestra entrevista, y claro, dentro del tema del Congreso de Desafíos para el Regionalismo en el Mundo Cambiante, considerando su importante trabajo en pensar la integración del regionalismo en Latinoamérica y también considerando, bueno, su país, Colombia, ¿cuáles serían los caminos pertinentes para relanzar, tal vez profundizar la integración en Latino y Sudamérica, pensando que tenemos aún varios procesos que están ahí, la CELAC, ¿no? Está tal vez el lanzamiento de UNASUR y también Alianza del Pacífico y tantos otros mecanismos de integración que tenemos en el continente. Sí, son muchos temas, pero de algunas cosas a destacar. América Latina tiene que empezar a hacer claridad y hacer asumir responsabilidades ya precisas en esa explosión de organismos donde todos pretenden tener juego, tener funciones, tener liderazgo. Por un lado, y lo voy a decir hoy en la clausura, por un lado, no sigamos confundiendo funciones de integración en cualquier organismo. Con todo respeto, la CELAC no tiene responsabilidad a cumplir en materia de integración. Porque tengamos un bloque latinoamericano que nos dé una identidad, una presencia unificada en la escena internacional, que nos permita, como se va a hacer ahora en julio, nuevamente un encuentro con Europa, pero ya hay mecanismos establecidos también con China, con Rusia, con Corea del Sur, etcétera. En fin, sirve internamente para buscar también que no haya enfrentamientos y problemas entre los gobiernos latinoamericanos. Tiene unas responsabilidades muy grandes, muy específicas, pero son esas. Pretender que la CELAC, sin una estructura mínima, vaya a asumir la responsabilidad de toda América Latina, no, en mi opinión, no tiene sentido. Y al contrario, tenemos que ir redefiniendo de otros organismos si sí o no. Es decir, organismos se crean, pero nunca mueren. Entonces, la LADI, no funcionó la LAC, pero nos dimos la LADI desde 1980. ¿Qué está haciendo la LADI? ¿Dónde está el respaldo de los gobiernos a la LADI para que la LADI reciba unos mandatos concretos y específicos de cosas a cumplir? Una sola, que está en el propio articulado de su Constitución: hacer la convergencia de las distintas utilizaciones de acuerdo de alcance parcial ya en una convergencia de un espacio comercial latinoamericano. ¿Cómo es que a estas alturas no tenemos ese espacio comercial? Esa es para mí la responsabilidad central de la LADI. Se ha ido por las ramas. Pues trabaja cositas sueltas, cosas de origen, cosas de financiación, cosas de transporte, cosas aduaneras, no sé qué. Pero lo esencial, haga la convergencia de un solo mercado latinoamericano. ¿Cómo serviría para la reactivación de la pandemia? Que pudiéramos vendernos libremente, sin ningún tipo de obstáculos y demás, trabajando en América Latina como un mercado. No, cada grupito, Mercosur, su mercadito, la CAN, su mercadito, APEC construyendo su mercadito, SIECA, su mercadito. Es complejo. Entonces, en primer lugar, hay que precisar realmente el alcance a nivel de los organismos. ¿Quién hace qué y con qué tipo de responsabilidades? Segundo, despersonalizar un poquito la integración, que darle institucionalidad mínima. Esto de esperar a ver cada gobernante de turno puede saber entonces si el señor X
es el que nuevamente nos va a aportar la integración. Así no se construye un proceso de integración. Nombres pasan, desaparecen, etcétera. Lo único, Monnet lo dijo desde el principio, yo muere padre de la integración europea. Los nombres pasan, pero las instituciones son las que quedan. Si no construyes una institución desde el principio, no vas a tener integración. Y por eso no tenemos una integración en Argentina. 60, 70 años donde hacemos, pero todo en función de supuestas guías presidenciales de turno, que para completar, no solamente les ha tocado manejar todo tipo de regionalismos, sino que cada regionalismo quiere romper con el anterior. Entonces salimos del regionalismo cerrado, llega entonces por contexto mundial, la ola del proceso globalizador, pasamos a un regionalismo de apertura. En ese momento abandonamos la armonización, por ejemplo, de políticas económicas, que estaba planteado en todos los esquemas subregionales de integración de América Latina, y nos quedamos con lo que nos pedía el mundo desarrollado, que era simplemente abra mercados. Por eso fue la fase en el 90 de muchos tratados de libre comercio, cumpliendo ese mandato. ¿Nos servía? Sí, pero si hubiéramos hecho también el paralelo con la apertura de nuestro mercado latinoamericano, ese es el otro error. Nos abrimos frente al mundo y ni siquiera acabamos de hacer la convergencia de un mercado comercial latinoamericano. O sea, hay unos errores que francamente no tienen ninguna justificación. Y luego vino un proceso de dolarización que, en mi opinión, acabó de hacerle más daño a todo. Porque viene la onda rosa en la primera década de este siglo, y entonces me parece un error. Muchos de estos mandatarios entran a decir, eso que lo que se viene haciendo eso no sirve. O sea, es que vivimos, lo poquito que avanzamos, pretendemos siempre destruirlo a la década siguiente. No, eso no sirve. Como decía Chávez, eso son las oligarquías santafereñas, eso no le interesa a Venezuela. No le interesa. Cuando ya éramos el segundo mercado de exportación al mundo para Venezuela, y si quitábamos petróleo, el primer destino de las exportaciones venezolanas distintas a las tradicionales ya era el mercado colombiano gracias a la comunidad andina. Pero no, eso son las oligarquías santafereñas, que eso no sirve, y yo me voy ahora para mis socios de la onda rosa del Mercosur, y allá vamos a hacer esa integración política y social. Ellos entran únicamente a priorizar. Claro, hay que hacer integración política y social, que es el otro problema. La onda izquierda quiere solo trabajar lo político y lo social, y la otra onda, no lo digo en mi calificativo, pretende trabajar mucho lo comercial y lo económico, cuando una verdadera integración es, que no me canso de repetirlo, multidimensional. Es económica, es comercial, es política, es social, es cultural, todo lo que tú quieras, si es que vamos a hacer una verdadera integración. Entonces hay una serie pues, de elementos limitantes de un regionalismo donde vamos pasando por todas las etapas. Luego entonces vino ya el poshegemónico. El poshegemónico en la década anterior no se sabía ni para un lado ni para el otro, porque América Latina tenía las dos tendencias en los gobiernos, y ahora que nuevamente aparentemente hay una nueva onda rosa, sin embargo hemos caído con la pandemia en una debilidad tal que ahora toda esta fragilidad ya nos lleva a hablar entonces de un regionalismo líquido. Entonces aquí nos la pasamos de onda en onda, teniendo que calificar sencillamente nuevas coyunturas y nuevas situaciones en un grado de ideologización que nos permite que construyamos realmente una integración multidimensional latinoamericana. Muchas gracias, Edgar. Es un placer recibirte acá. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es muy bueno poder ir, digamos, ambientando y discutiendo todos estos temas. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Para ficar atento aos nossos lançamentos e novidades, se inscreva no canal do Observatório de Jornalismo. E se curtiu esse episódio, deixe seu like. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, você também pode acessar nosso site observatório.repre.org e seguir nossas redes sociais para receber em primeira mão as informações sobre eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Até o próximo episódio!